Bendito Padre Celestial, a esta hora, Señor, estamos agradecidos porque nos ha concedido la vida. Hemos podido, Señor, hasta aquí ser acompañados, protegidos, fortalecidos para iniciar estas horas santas de su santo día de reposo, el séptimo día de la semana. Señor, que en los méritos de Jesús y en la justicia de Cristo, nuestros pecados, por favor, puedan ser perdonados, que nuestra alma pueda ser alentada. Hoy hemos venido, Señor, para darte honra, alabanza, gratitud, para decirte gracias, Señor, porque has permitido que la señora madre de nuestra hermana Argenis, la hermana Marina, con tu poder, Señor, y por tu voluntad y misericordia, le sea retirado el espíritu de vida que tú le diste un día y que ella vuelva al polvo como era y que el aliento de vida, Señor, tú lo hayas recogido. Gracias porque, de acuerdo al testimonio de la hermana Argenis, su hija, ella vivió una vida conforme a la luz que recibió en obediencia, conservando la fe en Dios y obedeciendo lo que estuvo a su alcance. Señor mío, queremos darte honra y alabanza a ti por haber respondido la oración de una manera tan clara y directa de permitirle a su señora madre descansar sin sufrimientos prolongados para ella y la familia. Hoy, Señor, queremos ser ilustrados, enseñados en este tema, Señor, y queremos rogarte, Padre mío, que tú intervengas en nuestras vidas. Quizás muchos de nosotros o nuestros hijos están muertos en delitos y pecados, o estamos muertos en delitos y pecados. Pero Señor, hoy confiamos en tu poder, en tu misericordia, en la justicia de Cristo y sus méritos para que seamos perdonados, que seamos libertados de la esclavitud, de la muerte, y que, Padre mío, usted pueda consolarnos, abrazarnos, fortalecernos. Pido, Señor, de manera especial por aquellas personas que pierden a sus seres queridos. Concédale, Señor, la fortaleza y el ánimo que necesitan. Hágale saber, Señor, que usted está detrás de todo movimiento y que aún para el cristiano la muerte tiene remedio, porque en su palabra dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y en esta ocasión, Señor, estamos altamente agradecidos porque usted tuvo compasión y misericordia de nuestra hermana, ha respondido las oraciones, especialmente las de sus hijos, su hija, para poderle permitir descansar de una manera tranquila, como deben morir los hijos de Jehová. Si en algún lugar del mundo donde van a escuchar este tema hay alguna persona que ya ha perdido a su ser querido y ha muerto en Cristo, o que quizás va a perderlo, como a nosotros, a muchos de nosotros nos tocará, Señor, perder a nuestros seres queridos. Por favor, ayúdenos para que a través del estudio de su palabra, a través de las cosas que se escribieron antes, podamos tener consuelo y esperanza. Señor mío, gracias por escucharnos, por amarnos, por su paciencia. Hoy queremos ser alentados, Señor, por su poder, el poder que tiene su palabra, y también queremos ser consolados
Padre mío, te ruego que en medio del desánimo que muchas personas están pasando, en medio de la aflicción por los sinsabores de esta vida, usted intervenga con su poder, Señor. Si usted nos llamó para esta obra, estamos seguros que usted no la va a dejar a mitad de camino, sino que usted la va a perfeccionar, porque esa es su promesa. No permita, Señor, que el pecado, el placer, sean un obstáculo para nuestra salvación. Ayúdanos a conservar la fe que nos diste, Señor. En tu palabra dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Quizás placeres temporales. Señor, que nadie nos separe de tu amor. Ayúdanos en medio de las dificultades y de las pruebas a confiar, a seguir confiando en ti, Señor. Sabemos que usted actúa aún a la hora más oscura de la noche y de la manera que quizás nosotros no esperamos. Pero Padre mío, le ruego que mientras eso suceda en su voluntad, por favor, usted nos fortalezca, nos anime, sostenga, Señor, nuestras vidas y la fe para no, para no decir palabras que vayan en contra de su voluntad, para no murmurar, para no desalentarnos, antes por el contrario, Señor, agradecerle por las pruebas y dificultades, porque esas pruebas, esas lágrimas, Señor, pulen nuestro carácter y desarrollan en nosotros lo que usted quiere que desarrollemos en nuestro carácter. Así que, Señor, le pido por favor que intervenga en nuestras vidas, fortaleciéndonos, animándonos, quitando todo obstáculo, todo plan que Satanás tenga para entramparnos y en esa ocasión animando a los que sufren, a los que están desconsolados, a los que están en medio de la criba, de la prueba, a los que son tentados. Te ruego, Señor, que intervengas con tu amor, con tu poder, especialmente en nuestra hermana Argenis, en Sebastián, en el hermano Edwin, hermano de nuestra hermana, y también en toda la familia. Señor, usted nos ha demostrado que en estos momentos difíciles es donde debemos acudir y donde usted interviene con su poder, fortaleciéndonos. Por eso le damos gracias y lo alabamos. Gracias, Señor, por amarnos tanto y por su paciencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis apreciados hermanos, a todos nos estamos saludando, donde quiera se encuentren. Les hacemos llegar un feliz Santo Sábado. Esperamos que de la manera en que el Señor nos ha llamado para este tiempo podamos permanecer, ¿verdad? Podamos permanecer y estar firmes, hermanos, en la fe que el Señor nos ha dado como su pueblo, como su pueblo santo. Hoy el tema que hemos traído es con el único objetivo de fortalecer a todas las personas que en algún momento han perdido seres queridos o van a perderlos en estos días, o quizás como en el día de hoy. Queremos fortalecer a la hermana Argenis, a su familia, por el deceso de su señora madre, nuestra hermana Marina. Queremos que en la Biblia poder encontrar consuelo, esperanza, animarnos, animarlas. Hermanos, sabemos que la muerte trae llanto, ¿verdad? Trae dolor, trae tristeza, pero en medio de las lágrimas y en medio del dolor y del sufrimiento, pues debemos tener alegría,
de esa alegría santa, ese consuelo, esa paz que solamente Dios puede dar al corazón que confía en Él. Nosotros, los hijos de Dios, hermanos, en medio de la tempestad, debemos darle honra y gloria al Señor. Cuando vienen las pruebas, las dificultades, alabemos al Señor, ¿sí? Lejos esté de nosotros murmurar, lejos esté de nosotros cuestionar a Dios el por qué. En su voluntad, el Señor nos permite las situaciones. Y bueno, ¿cuántos desearían de verdad, hermanos, morir en Cristo, morir con la seguridad de que sus pecados han sido perdonados? Porque al morir en la justicia de Cristo, como dice la palabra de Dios, la muerte de sus santos es estimada, es de alto valor, porque ante los ojos de Jehová, porque cuando una persona muere en Cristo, muere en el Señor, siendo obediente a la luz que ha recibido, pues el Señor ha prometido en su palabra que no morirá para siempre, ¿sí? Y que nosotros debemos confiar en que así como Cristo murió y resucitó, así también traerá en su venida la resurrección de los que murieron en el Señor. Y en eso nos debemos consolar. Por eso hoy queremos retomar otra vez el tema que hemos titulado ¿Cuál es la única manera de obtener vida eterna o inmortalidad? Hoy en día las personas están buscando de muchas maneras postergar su vida. No, las personas le tienen miedo a la muerte, sienten pánico o dolor por el solo pensar que un día van a morir o van a perder un ser querido. Esos corazones están vacíos, vacíos de esperanza, ¿sí? De la verdadera esperanza que ofrece la Biblia. Los hijos de Dios ante la muerte debemos ser fuertes, porque el Señor venció la muerte. La muerte es un enemigo derrotado, la muerte es un enemigo vencido. Y cuando nosotros tenemos la seguridad de que estamos en Cristo, que en la justicia de Cristo nuestros pecados han sido perdonados, nosotros debemos, hermanos, estar preparados para vivir o para morir, porque el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Sea que vivamos o sea que muramos, de Cristo somos, ¿verdad? Así que, hermanos, aunque parezca un poco paradójico, quizás inentendible decirlo o entenderlo o mencionarlo, perdón, ¿cuántos no desearíamos tener la seguridad que al morir morimos en el Señor, con nuestros pecados perdonados, suplicándole a Dios que no tenga en cuenta nuestra vida pasada, sino que en Cristo podamos ser aceptados, que nuestro nombre se mantenga en el libro de la vida, que en el libro de la muerte o de los pecados, esos pecados aparezcan como perdonados, ¿sí? Y que un día sean borrados definitivamente al terminar la gracia, ¿verdad? Queremos consolarnos en esta noche en las promesas que la palabra de Dios trae para la vida de la familia que pierde un ser querido. También queremos consolarnos a nosotros mismos en las promesas escritas en su palabra acerca del estado de la única manera de obtener la inmortalidad, que sí es posible tenerla, es posible vivir eternamente, es posible en Cristo. Y también, hermanos, una vez nos eduquemos al respecto, el día de mañana estaremos desenmascarando uno de los mayores pecados capitales, errores capitales, que es el del espiritismo. Hoy en día, hermanos, cuando
prácticamente la imagen de la bestia se ha formado. El espiritismo juega un papel muy importante para terminar de engañar al mundo entero y llevarlos a la marca de la bestia. Así que, hermanos, sin más preámbulos, vamos a responder esta noche cuál es la única manera de obtener la inmortalidad del alma, cuál es la única manera de tener la vida eterna, ¿cierto? Y nuestro texto base es el Salmo 116:15, que en la versión Reina Valera de 1960 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El Señor no quiere que nosotros muramos, el Señor no quiere la muerte del impío, sino que el impío viva. Así como el justo ha de vivir, también quiere que el impío viva, pero el impío ha de vivir siempre y cuando se arrepienta a tiempo, reconozca su pecado, ¿verdad? Se arrepienta en Cristo, en sus méritos, pida perdón y se aparte de sus pecados. Bueno, entonces en la palabra de Dios, hermanos, encontramos, vamos a resolver con la palabra de Dios esta pregunta. ¿Cuál es la única manera de obtener inmortalidad? Allá en Job 14:14 está escrito quizás una pregunta que puede ser de las más importantes que, que tiene la Biblia, ¿sí? O que una persona se pueda hacer. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Hermanos, hoy en día la gente no quiere morirse. La gente le tiene miedo a la muerte, pánico. Sí, hay muchos que al perder un ser querido o al pensar en su muerte se desesperan, pero hoy vamos a aprender, hermanos, que en Cristo hay solución aún para la muerte y que la muerte en Cristo es una victoria para la gloria de Dios. ¿Cuántos no desearíamos saber que si esta noche hemos de morir, poder en el Señor descansar en paz con nuestros pecados perdonados en la justicia de Cristo? ¿Por qué? Porque al hacerlo así, nuestro próximo momento de vida será escuchar el sonido de la voz de trompeta del Señor que llegará hasta los oídos de los muertos para despertarlos incorruptibles, transformados, para ser llevados al cielo y luego a la tierra nueva para vivir eternamente, ¿verdad? Entonces, a esta pregunta de Job, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Bueno, vamos a darle una respuesta, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, eh, en este tema hay demasiado engaño. El diablo ha traído, ¿sí? El diablo ha traído mucho engaño al respecto del asunto del estado de los muertos y le ha hecho creer a las personas que los muertos, independientemente si son justos o injustos, independientemente de su vida que hayan llevado, el diablo le ha hecho creer a las personas que los muertos siguen viviendo, que se van para el cielo si son buenos o si han sido buenos, que se van al infierno si han sido malos, o que quizás se van a un sitio llamado el purgatorio a purgar los pecados hasta que la familia, quizás dando ciertas sumas de dinero, haciendo determinadas prácticas, ¿cierto? Puedan sacar a esas almas del purgatorio y ser llevadas al cielo. El diablo ha engañado a través del espiritismo, que juntamente con la santidad del domingo son los dos mayores errores, ¿cierto? Con que el diablo ha engañado al mundo entero, hermanos. Dice en la review Angel, hablando acerca del espiritismo, en 1875, cuando surge este asunto de para el tiempo del fin, ya cerca de estos años, pero en sus reuniones los ángeles de las tinieblas asumen la forma de amigos muertos y se comunican con ellos como ángeles de luz. Satanás personifica a las personas, ¿sí?
y los hace aparecer ante sus amigos o familiares, los hace aparecer. Inclusive hay personas que llegan a contagiarse tanto de estas prácticas espiritistas que sienten que su familiar o el muerto viene y charla con él, lo toca o lo levanta de los pies, ¿cierto? Sus seres queridos aparecerán con túnicas de luz. Estos muertos, siendo personificados por Satanás y sus espíritus, van a aparecer ante sus amigos o familiares con túnicas de luz, ¿sí? Revestidos como ángeles de luz, eh, tan familiares a la vista como cuando estaban sobre la tierra, con los mismos gestos, las mismas palabras. Les enseñarán y conversarán con ellos, y muchos serán engañados por esta maravillosa demostración del poder de Satanás. Satanás tiene poder para personificar e imitar 100% a una persona fallecida. La única seguridad para el pueblo de Dios es estar completamente familiarizado con la Biblia y ser inteligente sobre las razones de nuestra fe con respecto al sueño de los muertos. Satanás es un enemigo astuto y no es difícil para los ángeles malos representar tanto a los santos como a los pecadores que han muerto. Ojo, Satanás puede representar a una persona muerta, haya sido santa o haya sido impía, ¿sí? No le es difícil a Satanás representar a los santos que han muerto como a los pecadores que han muerto y hacer estas representaciones visibles a los ojos humanos para que los hombres y las mujeres los vean y se convenzan. Estas manifestaciones serán más frecuentes en la medida que nos acercamos al tiempo del fin, ¿verdad? Al cierre de la gracia. Serán más frecuentes. El espiritismo debía entrar en auge y acontecimientos de carácter más sorprendente aparecerán a medida que nos acerquemos al fin de los tiempos. Así que, hermanos, nosotros debemos estar preparados para esto, ¿sí? eh, que Satanás en su astucia puede personificar tanto a los justos como a los impíos que han muerto. Y para engañar al mundo entero, si le fuera posible también aún a los escogidos. Muchos van a ser engañados a través del espiritismo, ¿sí? Bueno, vamos a responder, entonces vamos a educarnos al respecto de la Biblia, lo que enseña la Biblia al respecto de este tema, ¿verdad? ¿Sí? Dice, vamos a responder esta pregunta. Bueno, ¿qué es la muerte? La Biblia responde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para entender qué es la muerte, pues primero hay que entender qué es la vida, porque la muerte es el proceso contrario a la vida. Y para entender la muerte, o por lo menos entender lo que dice las Sagradas Escrituras sobre la muerte, pues hay que ir a las Sagradas Escrituras y entender qué dice la Escritura respecto a la vida, a la vida, ¿cierto? Que Dios trajo. ¿Por quién vino la vida? En Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios trajo la vida. Dios hizo el primer ser viviente llamado Adán y le hizo a su esposa llamada Eva, la madre de todos los vivientes. Nosotros no provenimos de la evolución ni de una gran explosión. Son teorías que Satanás ha traído a este mundo. La palabra de Dios dice que Dios es el autor de la vida. Pero, hermanos, ¿qué proceso siguió Dios para darnos la vida, para hacer la vida? ¿Qué proceso? La Biblia dice en Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz el soplo de vida. Y fue el hombre en alma viviente. Para que haya vida, el Señor siguió un proceso,
unir dos elementos, el polvo de la tierra, ¿cierto? Y en ese polvo de la tierra sopló, alentó respiración, espíritu de vida. No le puso al cuerpo un alma ni un espíritu, como estábamos aquí con ese aparato, no le puso. Dios sopló el aliento de vida, la respiración. ¿Cierto? En la versión Reina Valera antigua leí el texto. En la versión 1960 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fíjese que alma viviente y ser viviente se utilizan de manera intercambiable en la Biblia para decir lo mismo, ¿sí? El hombre llegó a ser un ser viviente, el hombre llegó a ser un alma viviente como resultado de unir dos elementos, el polvo de la tierra y el aliento de vida o la respiración que Dios dio a ese polvo de la tierra. Pero me traigo acá en la Biblia del Jubileo también, en Génesis 2:7 dice, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Este fue el proceso. Dios hace al hombre, hace del barro, del polvo de la tierra, modela al hombre, lo diseña, ¿cierto? Primero lo diseña, luego lo forma, lo crea, pero no lo deja nomás como polvo. Sopla en su nariz el aliento de vida, el espíritu de vida, y el hombre llega a ser alma viviente. Entonces el hombre no tiene alma, es alma viviente, que equivale a decir es un ser viviente, ¿sí? Pero no tiene alma. Sí, es un alma viviente. Así lo describe la palabra de Dios. Entonces, el proceso que siguió Dios para darnos la vida es que Dios unió el polvo de la tierra, la materia, con el aliento de vida, o sea, el espíritu de vida, el soplo de vida, la respiración. Entonces el hombre llega a ser, no llega a tener, llega a ser alma viviente o ser viviente, porque alma viviente y ser viviente en la Biblia se usan de manera intercambiable para significar lo mismo. La persona viviente, el alma viviente, el ser viviente, ¿cierto? Pero hermanos, los demonios están ejerciendo una tenebrosa acción al engañar en este aspecto a través del espiritismo. Las personas hoy en día se reúnen en ciertas salas para hablar con los muertos, con las personas, familiares o amigos que han muerto. Invocan los espíritus y Satanás personifica a esas personas y hablan directamente con las personas acá en esas reuniones. Y esto no es raro porque aún en la Biblia, hermanos, ¿cierto? Allá en Levítico 19:31 y se narra, hermanos, también en 1 Samuel 28:7, la experiencia, ¿verdad? De la hechicera de Endor cuando fue consultada por el rey Saúl y la hechicera hizo subir a un demonio que personificó al profeta Samuel. Sí, también en la Biblia se presentó este caso como ejemplo y advertencia para los que estudiamos. Bueno, si la vida es eso, ¿qué será la muerte? El proceso contrario, ¿verdad? El proceso inverso a la vida o contrario a la vida. ¿Y cómo es el proceso contrario? Pues que el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el aliento de vida, el espíritu de vida, la respiración, vuelve a Dios que la dio o que lo dio. Dios quita la respiración de la persona que muere. Gloria a Dios, porque hoy hemos sido testigos del poder de Dios, de la misericordia de Dios en la señora madre de nuestra hermana Argenis. ¿Sí? Los médicos, después de analizar la situación tan delicada de la hermana Marina, hacen una junta con la familia y les dicen que lo mejor, pues ella estaba cerebralmente muerta por ese derrame cerebral que había sufrido y que básicamente solamente estaba
respirando por el oxígeno que le tenían y que debían desconectarla. Ante esa decisión tan difícil, nuestra hermana pide tiempo, se postra ante el Señor, clamándole para que no los lleve a tomar esa decisión tan dura y que le permita descansar. Y a los 15 minutos, el poder de Dios se manifiesta, la señora deja de respirar. Dios le quita la respiración para que ella pueda descansar en paz para la gloria de Dios, sin sufrimientos prolongados, ni para ella ni para la familia. Dios le retira la respiración, le retiró la respiración, le retiró el aliento de vida que algún día le había dado. Y la señora descansa, ahora sí, después de en su momento colocarla, ¿cierto?, en el sepulcro. Obviamente el polvo volverá a la tierra, pero ya en este momento su alma desapareció, dejó de ser. Nomás queda el polvo allí dentro del féretro, del ataúd, ¿sí? La materia queda allí. La respiración Dios la quitó, el aliento de vida Dios lo quitó. No va a ninguna parte esa respiración. El alma desapareció, el alma no se ha ido ni al purgatorio, ni al infierno, ni al cielo. ¿Sí? No se ha ido a ninguna parte. Dios quitó la respiración, la persona ha muerto, el alma viviente ha dejado de existir. Pero hermanos, gloria a Dios que tenemos un consuelo, ¿verdad? Bueno, esto causa dolor, hermanos, causa tristeza, causa llanto, lágrimas. Perder a un ser querido causa mucho dolor, hermanos, muchísimo dolor. Sí, muchas veces las personas que hemos pasado por perder una mascota, por perder un animalito, nos causa dolor y tristeza. Peor cuando perdemos un familiar, un ser querido, ¿verdad? Hay llanto, hay lágrimas, hay dolor, ¿sí? Y todo esto, hermanos, el envejecimiento, el dolor, la enfermedad y la muerte, tiene un solo autor y es Satanás. Dios no creó la muerte. Dios no nos creó a nosotros para que muriéramos o para que nos enfermáramos o sufriéramos. Dios creó la vida. Dios creó al ser humano, al ser viviente, para que viviera eternamente obedeciendo en la justicia de Cristo. El hombre en la libertad con la que fue creado podía obedecer y vivir eternamente o desobedecer y a través de la desobediencia a la ley de Dios, a través del pecado, traer también la muerte instigado por Satanás, ¿cierto? Entonces la muerte entró a este mundo no por Dios. Dios no es el autor de la muerte, es el pecado originado en Satanás. La muerte entró a este mundo por causa del pecado. Sí, el pecado, hermanos. Miren, Dios quiere que nosotros aprendamos a ver el pecado como es, como Él lo ve, porque Dios aborrece al pecado. ¿Sí? Es abominación el pecado. Y Dios quiere que nosotros veamos el pecado así como es y que lo aborrezcamos, que haya en nosotros esa enemistad contra el pecado. ¿Sí? Que no amemos el pecado, que no acariciemos el pecado, que aprendamos, pidámosle al Señor que nos ayude a aborrecer el pecado, porque el pecado es traído por Satanás, el autor de la muerte, el autor de la enfermedad, el autor del dolor, de la miseria. El diablo trajo el pecado a este mundo. Y cuando nosotros desobedecemos los mandamientos de la ley de Dios, estamos rindiéndole homenaje a Satanás, al autor de la muerte. Estamos aplaudiendo las labores, las actuaciones que ha hecho Satanás en este mundo. ¿Sí? Le estamos dando homenaje a Satanás cuando desobedecemos voluntariamente la ley de Dios. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, claro, Satanás empuja a Adán y a Eva a pecar. El pecado entró en este mundo por la desobediencia de Adán, pero Satanás había pecado en el cielo en algún momento de la eternidad y ese pecado lo introdujo a este planeta Tierra. Nuestros
padres desobedecieron voluntariamente la ley de Dios y trajeron la muerte, el dolor, la enfermedad, el envejecimiento, la separación, trajeron por su desobediencia a la ley de Dios. Y por el pecado entró la muerte. Entonces, ¿cómo entró la muerte a este mundo? Por el pecado. Así la muerte, no el pecado, sino la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero hoy en día las religiones, todas las religiones, le hacen creer a las personas que fue el pecado el que pasó a todos los seres humanos y que todos los seres humanos, por el solo hecho de nacer en este mundo, ya somos pecadores, dicen. Pero Dios no tiene una fábrica de pecadores en el vientre de las madres. ¿Cómo podría ser posible pensar que si que Dios crea al pecador y después destruye al pecador? El diablo quiere que la gente acepte la idea de que Dios crea a los pecadores para destruirlos por ser pecadores. Eso es lo que el diablo quiere hacer al hacer aceptar la doctrina de demonios del pecado original. Dios no creó el pecado. Nosotros no nacemos pecadores. Nosotros cuando violamos la ley de Dios, cuando decidimos violar la ley de Dios, entonces el pecado es la transgresión de la ley. Y en ese momento, cuando decidimos voluntariamente transgredir la ley de Dios, somos pecadores. Hay pecados que hemos cometido de manera involuntaria, quizás por desconocimiento. Los hemos cometido y son pecados. Y de esos pecados que cometimos sin conocer la verdad, quizás por falta de conocimiento o por ignorancia, de esos pecados debemos pedirle al Señor que nos ayude a arrepentirnos, a reconocerlos. No pueden quedar por allí los pecados. Pidámosle al Espíritu Santo que escudriñe nuestras vidas, que recorra nuestro cerebro, nuestra mente, célula a célula, y que nos examine. Y todo camino de perversidad que hay en nosotros nos ayude a recordarlo, a reconocerlo, y que en la justicia de Cristo, una vez confesado y apartado de eso, podamos ser perdonados, ¿verdad? Entonces, la muerte pasó a todos los hombres, no el pecado, por cuanto todos pecaron. Hemos pecado, sí, en esta vida solamente Cristo nunca pecó, a pesar de que tenía nuestra misma naturaleza caída. Él no pecó. Los demás, dice la Biblia, todos pecaron, pero no porque nacieron en este mundo pecadores, sino porque transgredimos la ley de Dios. Pero para eso vino el Señor, a deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de la verdadera condición de los muertos? ¿Dónde se ha ido nuestra hermana Marina? ¿Se fue al cielo? ¿Se fue al infierno? ¿Se fue al purgatorio? ¿Dónde está la persona que hoy ha muerto? La Biblia responde. Las personas, ¿qué pasa con las personas que mueren? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras acerca del estado de los muertos, la verdadera condición de los muertos? Bueno, en primer lugar, la persona que muere en este día se acabó su existencia. La persona que murió ya no existe más como persona. Volverá a existir cuando el Señor la resucite, bien sea para vida eterna o bien sea para destrucción. Pero por ahora no existe la persona. Dejó de ser porque Dios quitó el aliento, quitó la respiración. El polvo ha vuelto a la tierra y el aliento de vida Dios lo ha quitado independientemente de que si la persona es buena o es mala, es justa o es injusta, ¿sí? En ese día, cuando la persona muere, se acabó su existencia, dice el Salmo 104:29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el espíritu, la respiración, el espíritu de vida, les quitas, dejan de ser, dejan de existir y tórnanse en su polvo, vuelven al polvo. Está hablando de los muertos, ¿sí? Esa es la condición de los muertos, acaba su existencia. ¿Qué pasa con el cuerpo que fue formado del polvo de la tierra? La Biblia responde en Génesis 3:19.
El Señor, una vez que ve que Adán ha pecado, ¿cierto? Va a dar una sentencia y le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. De la tierra fuiste tomado. Yo te formé de la tierra, del polvo de la tierra. Con el sudor de tu frente vas a comer el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Esta materia, este cuerpo que es polvo, vuelve al polvo, vuelve a la tierra. Este cuerpo no se va a ir al cielo, ni el espíritu se va a ir al cielo ni al infierno. No, engaños de Satanás. Dios dice, bueno, ¿y qué pasó con el cuerpo que fue formado del polvo de la tierra? Dios sentenció al hombre en castigo por su pecado a volver a la tierra de donde había sido tomado. Polvo eres y al polvo volverás, dice el versículo 29. Y el conflicto de los siglos, página 522. Hermanos, el Señor ha dicho que los muertos deben ir al polvo de la tierra. Tengamos cuidado, hermanos, de no hacer prácticas antibíblicas con los muertos. El Señor no nos ha mandado a hacer pasar a nuestros hijos o a nuestras hijas o a los muertos por el fuego. El Señor ha dicho que el cuerpo debe volver a la tierra de donde fue tomado. Por eso, en una respuesta bíblica, ¿en qué hacer cuando una persona se muere? Sencillamente sepultarla, volverla a la tierra, porque esa es la orden de Dios. Volver el cuerpo a la tierra. De allá, de ese lugar donde fue sepultado, el Señor despertará en su momento a la persona. La persona, el día que muere, deja de existir, porque el polvo ha vuelto a la tierra y el aliento de vida Dios lo ha quitado, la respiración. Eclesiastés 9:4-6 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto, obviamente, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Ya nuestra hermana Marina no sabe nada. Mire lo que dice. No tiene más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia, si es que la tenía, feneció, terminó ya, ni tiene ya más parte en este mundo, en este siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Ya no participa. Si sus hijos lloran, si sus hijos llevan flores, si sus hijos se desesperan, ya no sirve porque la persona no siente, no ve, ha terminado su existencia. Si sus hijos pelean por las herencias, ya no sienten. Si sus hijos están felices, no participan de eso los muertos. Así que, hermanos, si algún día hemos de morir o han de morir nuestros padres, tengamos presente que ya después de muerto el padre o la madre o el hijo o la hija, ya no sirve de nada. Es normal que uno llore, pero no sirve de nada flores, no sirve de nada el mejor vestido, el mejor ataúd, el mejor lugar, no sirve de nada porque el muerto ya no siente, ya no ve, ya no oye, ya no participa en nada de lo que se hace bajo este sol, porque el muerto no tiene vida consciente. El Salmo 146, 3-5 dice, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Hermanos, maldito el hombre que confía en el hombre, dice las Sagradas Escrituras en Jeremías. No debemos confiar en los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos tienen este proceso, dice el versículo 4 del Salmo 146. Sale su aliento y vuelve a la tierra. Mire, Dios quita la respiración, sale su aliento de vida y el hombre vuelve a la tierra. El cuerpo, el polvo vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen, se acaban sus pensamientos. El muerto ya no piensa, ya no ve, ya no huele, ya no siente. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios para un día volver a vivir,
a través de la resurrección que Cristo da a sus hijos en su justicia, ¿cierto? En su obediencia. Los muertos no van a ninguna parte, quedan en el sepulcro. Hechos 2:29 dice, varones hermanos, dice, hablando Esteban en su discurso cuando lo apedrearon, dice, varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado David. Y de David se dice que murió conforme al corazón de Dios, que murió en obediencia, ¿verdad? Arrepentido. Pero él dice, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Vayan a verlo, destápenlo y ahí lo van a encontrar. Quizás hecho polvo, pero ahí lo van a encontrar. David no está en el cielo, ni está en el infierno, ni está en el purgatorio. Está en el sepulcro, porque es en el sepulcro, en el Seol, en ese lugar oscuro, que algunas versiones de la Biblia le llaman infierno, en ese lugar oscuro del sepulcro del Seol. Es allí donde están los muertos. No están en el cielo, ni en el purgatorio, ni en el limbo, ni en el infierno. Porque David no subió a los cielos, dice el versículo 34. Entonces, respondamos la pregunta que hemos venido a plantear esta noche. ¿Cuál es la única manera de seguir viviendo después de la muerte? Hermanos, hay muchas personas que quizás están pensando que como la persona fue buena, se va derechito al cielo. No tiene sentido que una persona se vaya al cielo y después el Señor venga a resucitarla. ¿Para qué la va a resucitar si ya está en el cielo? Si ha sido buena. ¿Y qué sentido tendría si una persona mala que ya se fue al infierno otra vez sea resucitada para devolverla al infierno? No tiene sentido. Los muertos están en el sepulcro, pero hay una manera de que un día sigan viviendo, vuelvan a vivir para nunca más morir. Vamos a ver cuál es la única manera de obtener vida eterna, inmortalidad. Bueno, primero entendamos que Adán y sus descendientes, nosotros todos, hemos perdido el derecho a la inmortalidad al pecar. Adán y sus descendientes perdieron la inmortalidad al pecar. Cuando Adán decide pecar, acarrea la muerte, porque si no hubiera sido así, Adán, si no se hubiera arrepentido, hubiera seguido viviendo eternamente pecador. O los impíos hubieran seguido viviendo eternamente pecadores. Hermanos, si apenas a los 2000 años del Edén, ya el Señor se arrepintió de haber creado al hombre por la maldad que existía en este mundo, se arrepintió y decidió destruir a todo ser viviente a través del diluvio. ¿Qué tal después de 6000 años de vida de un pecador? ¿Qué tal si Dios no le permite morir? ¿Qué tal si Dios no les permite a los hombres comer carne y matar y comer carnes? Hubieran vivido los impíos 900 años, 800 años, y este mundo estuviera totalmente desbaratado, hermanos. Pero Dios permitió que el hombre comiera carne para que acorte su vida, para que acorte sus días. Y mientras Matusalén vivió 969 años, mientras Adán vivió 930 años, mientras otros vivieron 950 años, 800, hoy en día los seres humanos, máximo el promedio de vida es 70 años, 80 años. El hombre acortó su longevidad, acortó su vida por el consumo de la carne. En medio del Edén crecía el árbol de la vida, dice el conflicto de los siglos en la página 523, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Hermanos, si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando del libre acceso a aquel árbol de la vida
y habría vivido eternamente. Adán decidió pecar y como ahí estaba en medio del Edén el árbol de la vida, Dios saca a Adán y a Eva fuera del Edén para que no alarguen su mano y coman del árbol de la vida y perpetúen la vida siendo pecadores. Dios retira el Edén de esta tierra, lo retira. Y por mucho tiempo, hermanos, Adán fuera del Edén hace sus altares y hacen los sacrificios reconociendo que ese día, en lugar de Adán morir, murió un cordero que representaba a Cristo. Por mucho tiempo, a la salida del Edén, Adán hizo sus altares, ¿cierto? Con el diluvio, Dios destruye todo el asunto, pero su Edén es retirado, ¿verdad? Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. Como ya no tenía acceso a comer del árbol de la vida, entonces ahora empezó a morir, empezó a envejecer y un día murió. La sentencia divina, polvo eres y al polvo volverás, es dicha en el Edén, entraña la extinción completa de la vida. Cuando una persona muere, termina la vida para esa persona. ¿Sí? Polvo eres y al polvo volverás. Allá en Primera de Tesalonicenses hay una promesa, hermanos, que las personas que mueren creyendo en Jesús, guardando sus mandamientos, obedeciendo la luz que conocieron mientras estaban vivas y viviendo conforme a esa luz en obediencia, dice que esos muertos, esas personas que han muerto un día van a resucitar, van a seguir viviendo, pero es diferente que un día resuciten y que sigan viviendo por el poder de Dios que nos va a resucitar si nosotros también morimos. Es diferente a eso, a pensar y a decir que la persona se va al cielo y sigue viviendo en el cielo, o que se va al infierno y que se sigue viviendo en el infierno, o que se va al purgatorio y que allá sigue viviendo en el purgatorio. Eso es muy diferente. Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. El apóstol Pablo eh, miró, se dio cuenta que muchos de los hermanos, al ver a sus familiares morirse, pues estaban cayendo ellos en la tristeza, en el desconsuelo. Y entonces comenzaron a decir, bueno, ¿de qué sirve ser fiel a Cristo si un día nos vamos a morir? Y el Señor no ha venido. No sirve de nada entonces porque las personas que se mueren, ¿qué? Se pierden el cielo. Entonces Pablo les escribe y les dice, tampoco, hermanos, queremos. Les está escribiendo a sus hermanos. Y sus hermanos son los que creen en el mismo Cristo, los que practican la sana doctrina, los obedientes. ¿Sí? Les está escribiendo a sus hermanos. Nuestros hermanos son ellos, los que creen en el verdadero Cristo, los que obedecen, los que aceptan la justicia de Cristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, que no os entristezcáis como los otros, los impíos, que no tienen esperanza. Los impíos que no tienen esperanza, cuando pierden un ser querido, pues son capaces de tirarse al hueco con ellos. ¿Sí? Hay personas que como perdieron a su esposo, a su novio, a su novia, a su hermano, se suicidan. Se les acabó la vida también para ellos. No se entristezcan, dice el apóstol Pablo, ¿sí? A sus hermanos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, como dice la Biblia, así también traerá Dios con él, con Cristo, a los que durmieron en Jesús. Los que murieron creyendo en Cristo van a ser resucitados, ¿cierto? En ocasión de la venida de Cristo. ¿Sí?
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Aquí no es antes de que Cristo venga, ¿sí? No es el día que la persona se muere, no. En el día de la venida del Señor, ¿qué va a pasar? No seremos delanteros a los que murieron. ¿Qué va a pasar ese día? En el día de la venida del Señor. Porque el mismo Señor, versículo 16, con voz, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, aquí hay una promesa. Los que han muerto en Cristo, obedientes, con esa fe pura en Cristo, con su esperanza en Él, cuando Cristo venga, van a ser resucitados. Aquí lo dice, ¿sí? Los muertos en Cristo. No cualquier muerto, porque hoy en día se muere un sicario, se muere un impío, se muere un violador y le ponen, descansó en la paz del Señor y le ponen el nombre. Hoy en día todo el que se muere descansa en la paz del Señor para los católicos, los evangélicos y los adventistas. Pero no es así. No todos los que se mueren descansan en el Señor. Hay personas que mueren impías y no mueren y no están descansando en la paz del Señor, porque murieron impías y están marcadas para ser destruidas cuando Cristo venga. Después de que Cristo venga, bueno, en ocasión de la venida de Cristo, algunos impíos van a resucitar, pero al final de los 1000 años, todos los impíos de todas las épocas van a ser resucitados para ser destruidos eternamente. ¿Sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Primero, antes que nosotros seamos arrebatados. Y luego nosotros, dice, los que vivimos, el apóstol Pablo creía que iba a estar vivo cuando Cristo venga. Los que vivimos, los que quedamos, los que no hemos muerto, juntamente con ellos, con los que resucitaron, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Hermanos, cuando Cristo venga, va a haber resurrección de muertos. Los justos van a resucitar. Y juntamente con los justos vivos, todos vamos a ser arrebatados, vamos a ser elevados, subidos a encontrar al Señor en el aire. Aquí hay dos elementos importantes. Esto echa por tierra el rapto secreto que enseñan los evangélicos, los testigos de Jehová. La doctrina de demonios del rapto secreto, que uno será tomado, el otro será dejado, que van a ser dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Hermanos, aquí hay evidencia de que cuando nosotros seamos arrebatados, cuando venga el arrebatamiento, eso no va a ser a nivel individual, sino que habrá resurrección de muertos, un acontecimiento mundial. Y entonces vamos nosotros a ser transformados. Los muertos van a resucitar transformados, de corruptibles a incorruptibles, de mortales a inmortales, y juntos todos. Nadie se va a ir adelante, todos juntos, los que resucitaron juntamente con los vivos, vamos a ser arrebatados. Y Cristo no va a pisar esta tierra contaminada por el pecado, lo vamos a encontrar en el aire y de allí nos iremos para el cielo. El Señor no va a venir ni al Ecuador, ni a Argentina, ni a Catambuco, ni a Jongovito, a ninguna parte, ni a Bogotá, no. El Señor nos va a esperar, vamos a ser arrebatados. Los ángeles nos subirán hasta donde está Cristo. Y dice aquí, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. ¿Dónde es que vamos a recibir al Señor entonces en esta tierra? No, en el aire. Ahí nos vamos a encontrar, en el aire, no en esta tierra. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Gloria a Dios.
El Señor, hermanos, no nos ha dejado huérfanos. El Señor no nos ha dejado abandonados, tirados, olvidados. No. El Señor ha prometido volver por nosotros, volver por sus hijos fieles. Un día el Señor va a venir, hermanos. Gloria a Dios por eso. Nos tenemos que preparar para ese encuentro maravilloso. ¿Sí? El Señor va a venir por su pueblo, va a venir por sus hijos. Vamos a ser resucitados si hemos muerto, o vamos a ser transformados y el Señor nos va a permitir pasar por la crisis de la marca de la bestia y vencer para formar parte de los 144,000 sellados que no verán la muerte. El Señor va a venir por su pueblo, es su promesa. Debemos creer, la verdad. Allá en 1 Corintios también dice, ¿cómo resucitarán los muertos? En un momento, dice, en un abrir de ojo, en instantes, a la final trompeta, cuando se suene la trompeta del Señor, porque será tocada la trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos serán levantados sin corrupción. Gloria a Dios, porque los muertos vamos a ser resucitados, ya no enfermos, ya no viejos, ya no deteriorados, ya no enfermos, sino totalmente transformados, porque es necesario que esto corruptible, esta carne corruptible, sea vestido de incorrupción, y esto mortal, sujeto a la muerte, sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte con victoria. La muerte es un enemigo vencido. Cristo venció la muerte porque Él resucitó. Y asimismo puede darnos a nosotros el honor de ser resucitados y vencer la muerte. Quizás en esta vida tengamos que morir. Quizás en esta vida tengamos que perder un ser querido. Pero hermanos, un día el Señor nos va a resucitar. Ya no habrá más muerte. Seremos vueltos a la vida, transformados, incorruptibles, ¿sí? Inmortales para la gloria de Dios. Yo creo en esa promesa, en la promesa del Dios Todopoderoso. Y la mejor evidencia de eso es que Cristo resucitó. La garantía de la resurrección es Cristo. Así que vale la pena vivir para Cristo, hermanos. Si hemos de morir para Cristo, gloria a Dios por eso. ¿Sí? Porque el Señor Jesucristo tiene poder para resucitar y dar vida eterna e inmortalidad. Allá en Juan 11:25 dice, en ocasión de la muerte de Lázaro, ¿sí? El Señor le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, aunque esté muerto, vivirá. No porque los muertos vivan, sino porque Cristo va a venir un día a darles vida a los muertos. Ese polvo que está ahí en el sepulcro va a recibir la orden de Dios. Asimismo va a ser juntado, le va a ser dado vida. Hemos de vivir por el poder de Dios. ¿Sí? Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. El que cree en mí, el que cree en mí y obedezca, ¿no? Aunque esté muerto, vivirá. El apóstol Pablo enseñó qué día él iba a recibir la vida eterna. El apóstol Pablo, que fue un discípulo de Cristo, cuando él sabía que lo iban a decapitar y que estaba sentenciado por Herodes para ser muerto por causa del Evangelio, ¿sí? Él le escribió a Timoteo una segunda carta donde le dijo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero el apóstol Pablo no estaba hablando que se iba a ir al cielo. Hay un libro que nuestra hermana Ángela nos acabó de compartir hace poco que se llama Partir y estar con Cristo. Creo que el autor es el hermano Jaime White.
Nos enseñó qué significa eso. Ahí no está enseñando que la persona que se muere se va parte hacia el cielo. No, eso es contrario a la Biblia. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A ver, hermano, en este tiempo de crisis, en este tiempo de tristeza, de congoja, de pecado, de desánimo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Estamos peleando la buena batalla? ¿O nos estamos dejando vencer, hermanos, por el placer, por la tentación, por el pecado, por el desánimo, por las dificultades de la vida? ¿Nos estamos dejando vencer por eso? Quizás en esta noche yo pueda decir que lamentablemente, hermanos, hay personas que no están peleando la buena batalla. Que si el Señor viniera en esta noche, no podrían alzar sus brazos, sus manos y decir, este es nuestro Dios a quien hemos esperado. Quizás muchos hermanos les dirían a las peñas y a las rocas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Tristemente hay muchas personas que no están preparadas para la venida de Cristo o para dar por terminada su vida en esta tierra. No pueden decir, he peleado la buena batalla. Mi hermano, piensa en esto. No dejes de pelear la buena batalla. Cíñete la armadura del cristiano, hermano. No dejemos de pelear la buena batalla. No caigamos en el desánimo, en la ociosidad. No caigamos en el descontento, en la murmuración. No. ¿Acaso Dios no tiene poder? ¿Acaso todo lo que ha hecho en nuestras vidas es en vano? ¿Acaso la muerte de Cristo es en vano? Una de las armas más poderosas que tiene Satanás es el desánimo, ¿sí? En las pruebas, en las dificultades, Satanás quiere tirarte al piso. Satanás quiere que pierdas la fe, que pierdas la esperanza. Hermanos, y muchos de entre nosotros un día no van a estar con nosotros. Es una pena tener que decirlo. Muchos no van a estar, así como muchos se han ido, muchos de entre nosotros no van a estar con nosotros. Van a venir otros. Que Dios nos ayude, hermanos, a perseverar. ¿Sí? El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Cuál carrera, hermanos? ¿Cuál era la carrera que Pablo dijo que la había terminado? Hermanos, Pablo había renunciado al mundo. Pablo había renunciado a sus títulos que había obtenido allá en el Sanedrín como fariseo, los títulos de Roma, sí, los que había obtenido allá en las escuelas de los rabinos. Había acabado la carrera, no una carrera inventada por Roma, en una maldita educación que lleva a la perdición, no. Había acabado la carrera en el camino de Cristo. Había dado todo lo que tenía, su tiempo, sus recursos, sus talentos, por Cristo y por las almas. Lo había entregado todo, todos sus títulos universitarios, todos sus cursos, sus diplomas, los tenía por basura. Había renunciado a este mundo. Por eso pudo decir, he acabado la carrera. Oh, mi hermano, nosotros estudiamos en la Universidad del Cielo. La verdadera educación es la educación de la Biblia, lo que Cristo enseña en su palabra. En esta vida no nos vamos a graduar. Un día el Señor vendrá, hermanos, a darnos la corona de la vida eterna. Cuando el Señor decida que nosotros hemos de morir, entonces, si morimos en Cristo, habremos acabado la carrera. ¿Sí? He guardado la fe, dice Pablo. Hermanos, la vida de Pablo es una inspiración, ¿sí? Golpeado,
Una vez lo dieron hasta por muerto de tanto golpe que le metieron. Sí, perseguido, insultado, tantas cosas, en peligros, en naufragios, entre falsos hermanos, tantos peligros que pasó Pablo. Pero él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oh, hermano, de las cosas más valiosas que podemos tener en esta vida es pedirle al Señor que nos ayude a conservar la fe que una vez nos dio a sus santos. Pero hay muchas personas que están negando su fe. Hay otros que están murmurando de su fe. Hay otros que ya no quieren guardar la fe. Hay otros que con sus actitudes, con sus palabras, con su negligencia, con su indiferencia, con su ausencia, nos están diciendo que han negado la fe. Ya no guardan el sábado como es debido. Ya no llegan puntuales a las reuniones. Ya no hacen, no dicen un amén. Ya no participan. Ya les es indiferente un versículo, un texto, un testimonio. Quizás viven por cumplir. Se han vuelto religiosos solamente por asistir a un culto, pero no viven el verdadero, la verdadera esencia del mensaje, donde te debe llevar esto a ser contento, a ser alegre, a ser activo, a ser creativo para Dios. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la corona de la vida eterna, la corona de justicia, no la iba a recibir Pablo ese día que iba a morir, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuándo? No solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, la corona de la vida eterna nos va a ser otorgada en la venida de Cristo, no antes. Si somos justos y morimos en Cristo, nuestro cuerpo va a permanecer en el polvo de la tierra, en el sepulcro. Dios va a quitar la respiración, el aliento de vida, el espíritu de vida. No nos va a llevar al cielo el día que muramos. Cuando Él venga y nos resucite, nos entregará la corona de la vida. Empezaremos a disfrutar de la inmortalidad. Al ser resucitados, hermanos, empezará el proceso de vivir eternamente. Seremos arrebatados, encontrados en el aire con Cristo, iremos 1000 años al cielo y después de 1000 años viviremos en esta tierra purificada, la vida eterna, en el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Sí? La inmortalidad, allá en el capítulo 34 del conflicto de los siglos, llamado el misterio de la inmortalidad, dice, la inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera. Solamente el hombre puede llegar a ser inmortal cuando obedece con la justicia de Cristo, recibir el poder de Cristo para obedecer. Esa inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera se había perdido por la transgresión. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía. Adán perdió la inmortalidad, por lo tanto no podía dejarle la herencia de la eternidad. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía. Y no habría quedado esperanza para la raza caída si Dios, por el sacrificio de su Hijo, de Cristo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance. Gloria a Dios en esta noche, hermanos, porque la única manera de obtener inmortalidad es solamente a través de Cristo, de su sacrificio, de la obediencia con el poder que Él nos da. No hay otra manera de obtener inmortalidad. No es a través de María, no es a través de los santos difuntos, que no son más que demonios, no es a través de obras, de sacrificios, es a través de Cristo y su justicia y las obras de la obediencia en guardar los mandamientos de la ley de Dios.
Como la muerte así pasó a todos los hombres, la muerte, no el pecado, pues que a todos, puesto que todos pecaron, Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice Romanos 5:12 y 2 Timoteo 1:10. Y solo por Cristo puede obtenerse la inmortalidad. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hermanos, aquí claramente dice, el que cree en el Hijo, no el que cree en María, no el que cree en un hombre, no el que cree en un pastor, no, el que cree en el Hijo, en Cristo, tiene vida eterna. Y creer no es solamente decir si yo creo, sino obedecer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Aquí está claramente la sentencia de los impíos. El que no cree en el Hijo, el que no cree en Cristo, el que no le obedece a Cristo, va a tener la muerte, hermanos, no va a tener la vida eterna. Juan 3:36. Todo hombre puede adquirir un bien tan inestimable si consciente en someterse a las condiciones necesarias. Aquí no es lo que tú quieras ni lo que yo quiera, mi hermano, mi amigo. Es que nosotros debemos someternos a las condiciones necesarias para la vida eterna. Creer en el Hijo, obedeciendo sus mandamientos. Todos los que perseverando en bien hacer, todos los que perseveren hasta el fin serán salvos. En el bien hacer, no en el mal hacer, no en la desobediencia. Todos los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, recibirán la vida eterna. La vida eterna solamente se recibe en la obediencia a su ley, en la fe en Cristo y con perseverancia. Esto, hermanos, no es de un día, ni de una semana, ni de un año, ni 10 años, sino el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El único, hermanos, que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor, Satanás. Y Satanás hoy en día viene y le ofrece a los jóvenes, a las personas, la vida eterna en pecado. Las personas quieren vivir felices y eternamente, pero en pecado. Todo esto te daré si postrado me adoras, les dice Satanás. Y le obedecen y le creen. El único que prometió a Adán la vida eterna en la desobediencia fue el gran seductor. Y la declaración de la serpiente a Eva en Edén, cuando Satanás usa como medium a la serpiente, cuando le dice, desobedece, viola las leyes, codicia, roba, miente, deshonra, ¿sí? Idolatra, mata, de seguro no moriréis. Fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. El primer sermón donde Satanás enseñó que siendo desobediente a Dios se puede vivir eternamente y no morir, estuvo ahí en el Edén. Y ese sermón se repite hasta en los púlpitos de las iglesias cristianas cuando te enseñan que puedes ser feliz, que puedes vivir, que no puedes dejar de pecar hasta que Cristo venga y te transforme y te lleve al cielo. Son sermones satánicos que enseñan a la gente a creer que pueden ser felices y vivir eternamente la vida en desobediencia a la ley de Dios. Y sin embargo, esta misma declaración fundada únicamente en la autoridad de Satanás repercute desde los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres. Desobedece y vivirás. De seguro no moriréis. Allí está, hermanos, el engaño. A la divina sentencia, el alma que pecare, esa morirá, de Ezequiel 18:20, se le da el sentido siguiente. El alma que pecare, esa no morirá, sino que vivirá eternamente.
No puede uno menos que extrañar la rara infatuación con que los hombres creen sin más ni más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a las palabras de Dios. Qué tristeza, hermanos, que la gente hoy en día dé testimonio de creerle a Satanás y no creerle a Dios. Aún los que dicen ser ateos creen en las palabras que le dice Satanás. Para las promesas de Satanás no son incrédulos. Para la palabra de Dios y las promesas de Dios son incrédulos. Pero para las promesas de Satanás no son incrédulos. Las aceptan y las abrazan, las practican. Son creyentes en Satanás y en sus palabras. Hermanos, Dios mediante, con la ayuda de Dios, mañana vamos a estar revisando el tema del engaño de Satanás. Vamos a estar revelando la tenebrosa acción de los demonios a través del espiritismo. Es uno de los dos errores más grandes con el que Satanás está engañando al mundo entero. Por hoy, hermanos, vamos a decir que para la gloria de Dios hemos podido responder a la pregunta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la única manera de obtener inmortalidad? Es a través de Cristo, creyendo en Él, recibiendo su poder para obedecer, porque Él es la resurrección y la vida, ¿sí? Y aunque las personas tengamos que morir un día, vamos a vivir. La única manera de obtener la inmortalidad es a través del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, para nosotros y nuestros seres queridos, debe cobrar valor la promesa escrita en el Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Mi hermano, tú y yo nos tenemos que preparar. Un día hemos de perder en esa vida a nuestras madres o a nuestros padres o a un hijo o a una hija, a un hermano. Hagamos, hermanos, lo posible para que con la ayuda de Dios, nosotros y nuestros hijos, nuestros hermanos, en el momento de morir, estemos a paz con Dios, ¿sí? Abracemos la justicia de Cristo para que si un día nos tocare terminar la vida en esta tierra, podamos estar tranquilos, consolados, ¿sí? Perseveremos, hermanos, que si un día hemos de tener que morir, nuestros hijos no se queden con la tristeza o la incertidumbre de que nunca nos van a volver a ver. Más bien que puedan tener la idea de que si ellos perseveran en la fe, si ellos se convierten al Señor también y perseveran, un día nos vamos a volver a encontrar, nos volveremos a abrazar, nos volveremos a ver. Y más que eso, hermanos, volveremos, abrazaremos al Señor, vamos a adorarle en persona, lo veremos tal como es, viviremos con Él, le daremos honra y honor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y en la vida de los demás, por todo lo que Él hizo para podernos dar la salvación y el perdón. Hermanos, regocijémonos en el Señor, que ha hecho posible la esperanza de la resurrección. No esperemos, hermanos, a que nuestros seres queridos tengan que fallecer para llevarles flores. Ya no sirve de nada. Aprovechemos ahora, hermanos, para ser agradecidos, ¿sí? Aprovechemos ahora para ser agradecidos con nuestros padres. Ya después de muerto no sirve de nada, porque los muertos no saben nada. Ya no participan en lo que se hace debajo de este cielo.
Pero gloria a Dios, hermanos, que hay una manera de obtener inmortalidad y es a través del Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche, hermanos, porque para su honra y su gloria hemos podido revisar, ¿verdad? Revisar las promesas de la resurrección. Hago una corrección. Gracias, hermana Ángela. El libro Partir y estar con Cristo fue escrito por el hermano John Nevis Andrews, ¿sí? Y estuvimos leyéndolo hace poco, ¿verdad? Y muchas gracias a la hermana Ángela que nos trajo ese tema. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios y vamos a orar para que el Señor fortalezca la vida de las personas que han perdido en esta vida a su madrecita, pero gocémonos y démosle gratitud y alabanza al Señor que intervino con todo su poder, que la familia pueda ser fortalecida, que abriguen la esperanza de volverla a ver, pero preparándose para ello y perseverando en la fe hasta el final. Vamos a orar, mis amados hermanos. Bendito Padre Celestial es en el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos la gratitud y la honra en esta noche. Agradecido, Señor, porque en Cristo podemos obtener perdón de nuestros pecados. Gracias porque Él es la resurrección y la vida. Y en esta vida, Señor, aunque muramos, un día hemos de volver a vivir. Oh Señor, gracias por el consuelo que tú traes a las personas que pierden a sus seres queridos. Ayúdanos, Señor, a abrazar esas lindas promesas de que solamente en Cristo hay la esperanza de la vida eterna, de la inmortalidad. Padre, el diablo tiene engañado al mundo entero, haciéndole pensar que es posible vivir en pecado, siendo desobedientes. Ese primer sermón que habló allá en el Edén, no moriréis siendo desobediente, se repite hasta nuestros días. Y ahora que el espiritismo ha entrado en auge para hacer la última obra de engaño, para preparar a la gente para recibir la marca de la bestia, ayúdanos, Señor, a tener claras estas verdades, a consolarnos con tus promesas, a prepararnos, Señor, para que un día cuando se termine la gracia o tengamos que descender al sepulcro, podamos terminar una vida y decir como el apóstol Pablo, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de la vida eterna, la cual me dará el Señor en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. En esta noche, Señor, damos alabanza y gratitud porque usted le ha permitido a la hermana Marina descansar en el sueño de la muerte. Gracias por la oración y las oraciones respondidas, Señor, cuando te pedimos que intervengas con tu poder sobrenatural para que la hermanita pueda descansar en paz. Gracias, Señor, porque al responder la oración, tú mismo has dado evidencia de tu aprobación para tu sierva, para la hermana Argeni y su familia y tu hija Marina. Oh Señor, cuánto desearíamos nosotros tener la seguridad que si en esta noche tenemos que descansar, poderlo hacer en paz, Señor, con la seguridad de que en Cristo hemos sido perdonados y que si es tu voluntad, Señor, tenernos para el descanso, que tú puedas obrar con todo tu poder y poder asegurar nuestras vidas para la vida eterna. Muchos de nosotros tendremos que bajar al sepulcro, Señor, al sueño de la muerte, con tal de poder asegurar la salvación. Porque tú has visto que quizás si siguiéramos viviendo un día tropezaríamos o cederíamos.
Quizás muchos van a ser vencidos en la crisis de la batalla de la marca de la bestia. Y por eso, Señor, tú vas a permitirle a algunos dormir en el sueño de la muerte. Padre mío, en tu voluntad confiamos, lo que tú desees y permitas para cada uno de nosotros. Por eso te alabamos, Señor. Concédele fortaleza a la familia de la hermana Argenis. Concédele la paz que ellos necesitan por estos días para abrazar esa esperanza de la resurrección, poderse consolar, Señor, regocijar que tú respondiste a la oración y le has permitido descansar. Si hay entre nosotros alguna otra persona que ha perdido a su ser querido, especialmente de nuestros hermanos que escuchan o van a perderlo quizás por estos días, te ruego que ellos también puedan regocijarse en estas noticias que nos trae la palabra de Dios. Señor mío, le rogamos humildemente que en esta noche no nos despida de su presencia, que nos acompañe, que sus santos ángeles sean, Señor, nuestros ayudadores, quien nos hagan compañía, quien nos libren de toda tentación. Que por favor en los méritos de Jesús y en su justicia nos perdone nuestros pecados, nos libre de toda tentación y aparte a Satanás de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra mente, de nuestras habitaciones, que lo eche fuera, Señor, y que en su lugar puedan estar los ángeles del cielo que usted envía, Señor, para darnos fortaleza y ánimo. Gracias, Señor, por consolarnos y animarnos. Hemos orado, Señor, en el nombre de Jesús y pedimos humildemente que en donde quiera que estén nuestros hermanos, también sean bendecidos, sean alentados, sean fortalecidos para tu honra y tu gloria. Señor, nosotros sabemos que nuestro hogar no está lejos. Tú nos invitas, Señor, a perseverar. Permítenos, Señor, abrazar la fe pura y perseverar hasta el fin para ser salvos. Un día, Señor, tú vas a venir. Nos iremos al cielo contigo, Padre mío. Gracias por esa linda promesa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy lejos el hogar está, con ansia al guarda pregunté, muy pronto el día llegará de coronar al rey. Me contestó, no llores más, cercano está del viaje el fin, alegre entonces entrarás al celestial festín. Señales muchas se ven ya en cielo, tierra y en el mar, la aurora luego rayará del anhelado hogar. Consuélate, no llores más, el Redentor enjugará del siervo fiel las lágrimas, descanso le dará. Jesús en breve volverá, qué pensamiento alentador, la creación ansiosa está de ver